Hay algo que debemos entender hoy, es que Dios nunca improvisa. Nosotros cambiamos, fallamos, retrocedemos, de hecho nos desviamos, pero Dios jamás suspende su plan. Y es eso lo que Romanos capítulo 11 nos quiere enseñar hoy. Es una prueba viva de que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir, aunque nosotros no siempre colaboremos. Antes de comenzar, quiero hacerte una recomendación. Este devocional no es para escuchar de cualquier manera. Yo te invito a hacerlo sentado, despierto, con tu Biblia abierta, con tu cuaderno, con tu resaltador, con tu espíritu, tu mente y todo tu ser, y de hecho tu espacio físico preparado para lo que Dios va a hacer contigo en esta mañana. Dios quiere hablarte, pero Él habla a quienes se disponen. Familia, muy buenos días. Soy el pastor Wilmer Ricardo y estoy contento en esta mañana de saber que es un día más de misericordia del Señor, un día en el que nos podemos reunir desde este espacio, aún desde este ambiente virtual, y poder compartir juntos el devocional, la palabra de Dios, orar. Eso es sin duda maravilloso. También quiero hacerte una recomendación especial. Hoy te voy a hacer varias recomendaciones, pero esta inicial es que tengas tu cuaderno a la mano, por favor, tu Biblia a la mano. Dios te va a hablar de una manera profunda, te va a hablar de una forma especial, directa al corazón. Y todo lo que el Señor vaya diciéndonos en esta mañana hay que ir anotándolo. ¿Estamos de acuerdo? También te invito a que dispongas toda tu mente y todo tu corazón para lo que Dios va a hacer contigo en esta mañana. ¿Qué tal si empezamos leyendo el versículo clave de este día? Vámonos a Romanos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 28, aunque el versículo clave de hoy es el 29, quiero que lo leamos un poco desde el 28 para tener contexto. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV. Me ha parecido muy buena para entender estos capítulos de Romanos que son bastante densos y profundos. Y quiero hacerte esa recomendación número 2 en esta mañana. De hecho, te voy a dejar un enlace. Escucha esto, por favor. Te voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que puedas descargar la aplicación de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente y puedas hacer un comparativo. Este lenguaje utilizado en esta versión está genial para poder entender un poco más el mensaje claro. Vamos a leerla. Romanos capítulo 11, versículo 28 dice: muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y a Jacob. Y aquí está el verso clave, verso 29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Wow, ¿ya tienes listo tu cuaderno, tu Biblia y tu resaltador y tu esfera a la mano? Porque vamos a empezar a tomar nota de lo que Dios va a empezar a hablar en este tiempo. Romanos capítulo 11 no es un capítulo para leer de afán. Es una radiografía espiritual del corazón de Dios hacia Israel y hacia nosotros. Pablo no está dando teoría en esta carta, él está abriendo un misterio, que es el que vamos a descubrir o a reforzar en esta mañana. Y ese misterio es cómo Dios actúa incluso cuando su pueblo se equivoca. Cómo Dios actúa en nosotros incluso cuando nos estamos equivocando. Y esto va a empezar a generar ese llamado de atención a la palabra de hoy. Así que quiero que estés muy dispuesto. Este capítulo te muestra que Dios no rechaza, ¿ok? Que Dios no cancela su plan y no deja a nadie, escucha esto, a nadie por fuera, aun cuando la historia parece decir lo contrario. Hagamos un poco de resumen. Y entremos en contexto. Quiero resaltar que este resumen del día de hoy va a ser más técnico, pero también va a tener ese tono pastoral que nos caracteriza desde aquí.
y sé que Dios va a hablar. El capítulo inicia recordándonos que Dios no ha rechazado a Israel. Pablo comienza haciendo una pregunta. Pablo dice, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Y él mismo se responde, por supuesto que no. Estoy leyéndolo, te recuerdo, en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 1. ¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Y luego da su propio ejemplo. Él mismo es israelita. El mensaje inicial es claro. Aunque Israel falló, Dios no anuló su pacto. A partir de allí, Pablo introduce uno de los temas más densos de este capítulo, ¿sí? Menciona algunas palabras que quiero aclarar. Pablo cita algunos textos del Antiguo Testamento, como Deuteronomio, y habla del espíritu de estupor. Esta palabra quizá la has escuchado en algunos otros momentos, ¿cierto? El espíritu de estupor. ¿Qué significa realmente el espíritu de estupor? Pablo lo cita varias veces y lo dice, como dicen las Escrituras. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 11. Dice, como dicen las Escrituras, Dios hizo que se adormecieran espiritualmente. En la versión Reina Valera que probablemente estás leyendo, dice, Dios envió un espíritu de estupor, ¿ok? Dice, Dios hizo que se adormecieran espiritualmente. Les cerró los ojos para que no pudieran ver y les tapó los oídos para que no pudieran oír. Capítulo 11, versículo 8. Yo tenía un problema personal con este verso. Porque no había leído el contexto, no me había detenido a estudiarlo como ahora. Y antes del estudio pensaba, pero ¿por qué Dios hace eso? Obviamente no juzgando ni cuestionando la soberanía de Dios, sino intentando entender algo que realmente para mí no lo podía concebir. Cómo Dios podía mandar un espíritu de adormecimiento a alguien para que no oyera, para que no entendiera, no le encontraba sentido. Pues bien, si ese es tu caso en esta hora, quiero que te dispongas a recibir la claridad de esta palabra, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a entender un poco qué es el estupor. El estupor no es simplemente confusión. En el griego, estupor implica adormecimiento profundo, ¿ok? Implica falta de sensibilidad espiritual, implica incapacidad para percibir lo que está al frente. Pero escucha esto, eso que estaba haciendo Dios en ese momento, que cita Pablo, que envió un espíritu de estupor, en este caso en particular para el pueblo de Israel, para aquellos que se habían apartado y que se habían vuelto enemigos de la buena noticia, no fue un rechazo permanente. No fue que el Señor lo hizo para decir, ahora que se pierdan estos. No fue un rechazo permanente, sino que fue un juicio correctivo. ¿Cómo así? Quiere decir que Dios permitió ese adormecimiento con un propósito. Crear un vacío que los llevara a desear volver a Él. ¡Wow! Y aquí esto empieza a ponerse buenísimo. En el texto que estamos leyendo, o bueno, desde que conocemos a Pablo, estamos hablando de los gentiles. Así que si has seguido este devocional desde el libro de Hechos, seguramente has escuchado este término de los gentiles, ¿cierto que sí? Pablo nos explica que Dios de una u otra forma utilizó o usó a los gentiles para despertar a Israel, ¿cierto? Pablo explica este misterio diciéndolo de la siguiente forma. Vamos a leer el versículo 11. Pablo lo dice en el versículo 11. ¿Acaso tropezaron de manera irrevocable? Claro que no. Ellos fueron desobedientes y eso hizo que la salvación viniera a los gentiles para que Israel sintiera celos. Estamos ya entendiendo un poco la forma de cómo Dios actúa. En otras palabras, Israel rechaza. El evangelio pasa a los gentiles. Los gentiles reciben vida
gracia, reciben el favor y el fruto, Israel ve eso y anhela regresar. Dios cumple su propósito. Es como cuando de una u otra forma nosotros corregimos a nuestros hijos negándoles algo, ¿cierto? Y de una u otra forma dándoselo a otros, ¿cierto? Eso hace que despierten esa necesidad de comportarse bien, ¿verdad? Así como en un ejemplo bastante vivencial. Dios nos deja claro que Él no abortó su plan con Israel cuando envió el espíritu de estupor. Dios nos deja claro que Él no aborta su plan, sino que amplió su plan. Y es aquí cuando se me sale desde adentro un wow. ¿Sabes? Dios muchas veces lo que está haciendo con nosotros, eso que no entendemos, que muchas veces también proviene de nuestra desobediencia, es por su misericordia ampliar el plan, darnos un plazo, darnos un tiempo para poder recibir lo que de Él ha querido entregarnos. Israel tiene o experimenta o está experimentando, por decirlo así, un endurecimiento parcial y temporal. Pablo lo añade en el capítulo 11, versículo 25. Dice, cierto número del pueblo de Israel se ha endurecido. Estoy leyendo la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice, cierto número del pueblo de Israel se ha endurecido, pero eso durará solo hasta que se complete el número de los gentiles. ¿Esto qué significa? Esto significa dos cosas. Una, que Dios aún trabaja en Israel, solo que está en otra etapa, por decirlo así. Y dos, que la misión a los gentiles sigue abierta mientras el número no se complete. Es decir, somos parte del reloj profético. Esto es tremendo. Los gentiles, lo dice Pablo, somos esa rama injertada, ¿ok? Y eso lo cambia todo. Aquí Pablo utiliza en este capítulo, utiliza una metáfora agrícola. Pablo lo dice, ve conmigo por favor al libro de Romanos, estamos allí, el versículo 17. Dice, pero algunas de esas ramas fueron arrancadas y tú, que eras del olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar. ¿Qué tal si leemos un poco desde el 16 para tener contexto? Okay, dice el 16, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Y aquí viene el 17, dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Yo me he disfrutado este capítulo. Pablo lo dice, fuimos injertados en su lugar. Y luego aclara en el versículo 18, dice, no te jactes, ojo, no te jactes. Recuerda que tú no sostienes la raíz, sino la raíz te sostiene a ti. Apunta esto, por favor, apúntalo, porque esto es lo que nos mantiene humildes, ¿ok? Soy parte del árbol por gracia, no por derecho, ¿ok? El olivo representa el plan de Dios, las promesas de Abraham, esas que nos alcanzan a nosotros, ¿cierto? La historia de salvación, la misericordia que nos alcanzó a los que no éramos parte, eso representa el olivo. Nosotros somos injertados en el olivo, ¿verdad? Como ramas injertadas para recibir eso que viene desde la raíz. Y eso
es por misericordia. Así que nuestro agradecimiento debe ser tal. El Señor nos amó tanto que nos permitió estar incluidos en el plan. ¿Estamos de acuerdo? Pablo prácticamente dice, no se crean más espirituales que Israel. ¿Estamos de acuerdo? No se crean más espirituales que Israel, porque si Dios disciplinó a su propio pueblo cuando cayó en la incredulidad, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos jugar con la fe y no habrá consecuencias? Es confrontante, ¿verdad? Pero es necesario, ¿cierto? Para concluir el resumen de este capítulo, luego de esta confrontación termina con un poco de misericordia, con mucha misericordia, diría yo. Pablo cierra con una declaración impresionante. Leamos el versículo 33, por favor. Desde el 31, dice: ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Verso 32 dice: pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Tremendo esto. Verso 33 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y así como lo está diciendo Pablo, yo pienso que tú y yo también lo podemos decir con total seguridad en esta mañana. Qué grande es la sabiduría de Dios y cuán grande es su misericordia. No podemos entenderlo. Él simplemente nos ama. Y Él, en su soberanía, hace todo lo que Él crea que tiene que hacer para que podamos ser alcanzados y salvos, ¿verdad? Ahora reflexionemos. Romanos nos está hablando a todos hoy, sin duda. Dios no abortó su plan con ninguno de nosotros. Dios no abortó su plan contigo, ¿ok? No lo abortó. Y también quizá tú has vivido temporadas de estupor, de indiferencia, de endurecimiento, de alejamiento, de dureza por dolor, de falta de fe, de rebelión suave, esa que dicen rebeldía pasiva, de orgullo espiritual, pero aún así, Dios te sigue diciendo, mi llamado sobre tu vida sigue vigente. Aunque retrocediste, aunque caíste, aunque te enfriaste, Dios no te descartó. Escribe esto en tu corazón, por favor. Escribe esto, Dios no me descartó. Él sigue conmigo. ¿Sabes en qué áreas has vivido tu propio estupor espiritual? Reflexiona por un momento eso, abre tu cuaderno y responde esta pregunta allí. ¿En qué áreas he vivido mi propio estupor espiritual? ¿Qué tal si haces el ejercicio? ¿Ok? Mira, importante que tengamos claro esta verdad que hoy hemos aprendido. No nos podemos jactar de decir que estamos bien. La Biblia dice que el que esté firme cuide que no caiga. Así que no puedes andar levitando. Siempre hay que estar frente a la luz. A mí me gusta hacer este ejemplo. Cuando nosotros estamos en un cuarto oscuro, es muy difícil que podamos notar nuestras imperfecciones frente a un espejo, ¿verdad? Pero si encendemos la luz, las imperfecciones frente al espejo se van a notar con mucha claridad. Podemos ver realmente quiénes somos y cómo estamos, ¿verdad? Entonces cuando ese hermanito te saluda y te dice, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Apártate un poco porque mi unción te puede dejar caer. Dios, yo pienso que le falta encender la luz a este hermanito. Porque cuando nosotros estamos frente a la luz, ahí sí que nos recuerda la luz que debemos ser un poco más humildes, que nuestro corazón tiene que vivir todos los días en arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, ahí está un poco del ejemplo. Este capítulo nos confronta con algo incómodo, y es que a veces juzgamos a otros. Yo sí soy estable, yo sí soy espiritual, yo sí busco a Dios.
Pero Romanos 11 te recuerda y nos recuerda hoy a ti y a mí que no fue tu fidelidad, no fue tu disciplina, no fue tu santidad, no fue tu fuerza, fue su misericordia. En el capítulo pasado, en el capítulo 8, estábamos hablando de una frase que el Señor, que dice Pablo, Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y Él se compadece de quien Él se compadece. En otras palabras, de quien Dios quiera, ¿ok? Yo que tú diría en mi corazón en esta mañana, Señor, recuérdame por favor que soy una rama injertada por gracia. Eso nos mantiene humildes. Y una última verdad que hoy debes guardar. Si Dios no se rindió con Israel, esta verdad es como un bálsamo. Si Él no se rindió con Israel, el pueblo que Él formó, que Él libertó, que Él prosperó y que bueno, aún así rechazó, ¿crees que se rendirá contigo? ¿Crees que Dios lo hará? ¿Ok? Ahora, estamos a punto de entrar a la oración. Pero yo quiero que por un momento entres en silencio. Piensa en todo lo que Dios te habló hoy, en su fidelidad, en su plan ese que Él no aborta, en su misericordia esa que se ha extendido un día tras otro, en esa nueva oportunidad que el Señor te está dando hoy una vez más, en esa obra preciosa de injertarnos en el olivo, en su gracia que nos sostiene. Piensa en eso en esta hora de la mañana y deja que eso toque tu corazón más allá del pensamiento. Llévalo al alma. Porque esta oración que vamos a hacer en minutos no debe ser ni será una oración de rutina, es una respuesta. Es una respuesta, es tu espíritu diciéndole al Padre, sí Señor, aquí estoy, sigo creyendo, sigo confiando, sigo respondiendo a tu llamado. ¿Está bien? Cuando estés listo, podemos hacer la oración. ¿Estás listo? Dale, de una, oremos. Amado Señor, gracias Dios. Gracias porque eres un Dios que no abandona su plan. Tú no inviertes para perder, Señor. Y tú no has invertido, Señor, tu sangre conmigo para perder, la sangre de tu Hijo. Gracias porque aunque yo he fallado, tu misericordia, Señor, sigue firme. Hoy me gozo en saber que tu misericordia, Señor, es a mi favor. Y quiero ser consecuente a esa misericordia, Dios. Señor, te pido que me despiertes. Padre de todo estupor espiritual, rompe mi dureza, Señor. La autosuficiencia esa que muchas veces me invade, ese orgullo del cual no me doy cuenta, pero está allí. Hazme, Señor, hoy más humilde, más sensible, más obediente. Quiero ser obediente. Ayúdame a ser obediente. Recuérdame, Señor, que cada día, todos los días, Señor, todos los días vivo y existo por tu misericordia y que fui injertado por gracia, no por mérito. Que tu llamado sobre mí, sobre mi vida, sigue vigente. En el nombre de Jesús.